Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bi s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove. Estamos escuchando la canción Samo jednu ljubav imam, Solo tengo un amor, una canción de Vlada Divljan y del grupo Jedno Kino Big Band. Esta canción es del líder de una de las formaciones musicales más importantes de la antigua Yugoslavia, Idoli. Es difícil no relacionar su imagen con el talento, pero también con su protagonismo dentro de la vida social y cultural serbia, mucho más compleja de lo que podríamos pensar. Murió hace bien poco, y su trayectoria vital está marcada por los años de la transición política, que incluso tuvieron su periplo en la diáspora australiana o austriaca, años tan turbulentos como han sido lo que se vivieron entonces en la zona de la antigua Yugoslavia. Desde Eslovenia, Macedonia o Kosovo estamos en unos años de indefinición, pero no de estancamiento. Entre la integración europea, pero también entre la construcción nacional y la construcción de una sociedad civil democrática, son muchos los desafíos que viven las sociedades locales, en un mundo que se ha ido volviendo cada vez más complejo, cada vez más incierto, con un tablero internacional del que los Balcanes occidentales no es ajeno. Unión Europea, Ucrania, Rusia, Balcanes. Parecía que los Balcanes flotaban fuera de Europa, pero eso está muy lejos de ser la realidad. Está aquí conmigo, colega, también amiga, Ruth Ferrero Turrión, que es profesora de la política europea en la Carlos III y también en la Complutense. Junto conmigo y otro grupo de editores formamos parte del grupo Eurasianet, y con la que vamos a tener hoy una conversación acerca de la letra pequeña de la sociedad europea en los Balcanes. Muchas gracias, Miguel. Me encanta verte recién llegado de Belgrado a hablar y a discutir de estos temas que tanto nos gustan. Ruth, empezamos por Eslovenia y por Croacia. Pues sí, vamos a situar en el mapa Balcanes, a Balcanes occidentales, esos países pequeñitos que tenemos en un rincón de Europa y que, sin embargo, están afectados por lo que está sucediendo en Europa también. Y no son ajenos a nada de lo que está sucediendo en el resto de la Unión Europea, en el resto del continente. Buena prueba de ello han sido las elecciones croatas que han finalizado a principios de este año, que han dado la victoria al Partido Conservador, concretamente a Kolinda Grabar-Kitarović, una mujer que era la favorita de la Unión Europea y de la OTAN, como no. Fue embajadora de Croacia en Estados Unidos y además estuvo trabajando durante bastante tiempo en OTAN. Pero me gustaría sobre todo fijarme en el tercer postulante a las elecciones croatas, las elecciones presidenciales croatas de este año, Ivan Vilibor Sinčić, del partido Muro Vivo, que ha obtenido, sorprendentemente, más de un 16% de... Sí, es un candidato muy joven, además, ¿no? Sí, del porcentaje de voto, cuando los sondeos preelectorales no le daban más allá del 10%, incluso en algunos casos no más del 5%. Por lo tanto, es sorprendente ver cómo, o al menos ha sorprendido a la opinión pública y a la opinión pública europea, como también en un país como Croacia existen movimientos, digamos, de resistencia a la hegemonía dominante, al pensamiento dominante, y que pelean contra las políticas neoliberales que también, como no, están afectando a Croacia también como último país incorporado a la Unión Europea. Es un partido que promueve la salida de la OTAN, algo que, como sabemos, sí, es chocante, sobre todo en los países de los Balcanes que efectivamente apuestan de manera decidida por obedecer de manera clara todos los mandatos que vienen de Bruselas. Pero bueno, hay países que son un poco a lo mejor más complejos, ¿no? Como bueno, el caso de Serbia, que a nivel social no es que tenga mucho apoyo, ¿no? Efectivamente, Serbia digamos que sería la excepción. La rara avis. Exacto, pero lo que quiero dejar claro es cómo los movimientos que no solo se dan en Europa Occidental, como puede ser el caso de Podemos, el 15M y otros movimientos sociales que han tenido lugar en otros países de Europa, también tienen su reflejo electoral en los países de los Balcanes, de tal manera que efectivamente vemos que esas fronteras son porosas, que
Croacia sí está en la Unión Europea, pero estos movimientos que mezclan ya no solo una cuestión nacional, sino también cuestiones de tipo, digamos, rojo y verde, en Sí, el sí. sentido de movimientos obreros, movimientos ecologistas, se Y no, están... no solamente están los debates típicamente nacionalistas étnicos, sino también ya empieza a haber como prioridades de orden, no sé, sanidad, trabajo, corrupción, Exactamente. ideología también, se Eso es lo conforma que una nueva ideología. exactamente, eso es lo que está saltando ahora mismo a la esfera de lo público en los Balcanes, algo que era como una rara avis hace unos poquitos años. Pero de todas maneras, existen otra serie de movimientos sociales que van más allá de los ecologistas y del movimiento obrero, etcétera, Ujú. etcétera, que también están teniendo suficiente peso en estos países, ¿no? Como Sí, tú a mí bien conoces. me llama mucho la atención, sobre todo el año 2013, que fue cuando Croacia entró en la Unión Europea y parecía que aquello se deslizaba, ¿no? Sin ningún tipo de fricción. No es una sociedad civil, democrática, economía de mercado, estado del bienestar, etcétera, etcétera. Y surgieron como dos movimientos que me llamaron mucha atención. Uno fue la recogida de firmas para que la Constitución croata apareciera el matrimonio como la unión entre hombre y mujer. Es decir, y lo que se presumía que podía ser una recogida de firmas que nunca superara las 400.000 firmas que son necesarias, ¿no?, para llevar a organizar el referéndum, se convirtieron en 700.000 firmas. Es decir, un país de poco más de 4 millones de habitantes Y extremadamente católico. y extremadamente católico, consiguió recoger 700.000 firmas, lo que habla de que, según para qué, la sociedad civil puede ser bastante activa. En este concreto, fue una apuesta de un grupo denominado En Nombre de la Familia y, por supuesto, recibió el apoyo de la Iglesia Católica Croata y también recibió el apoyo del Vaticano. El resultado del referéndum, aunque no llegó a una participación superior al 50%, habla de que el 60% estaba a favor de que así se reconociera el matrimonio y un 30% en contra. En cualquier caso, en aquel momento gobernaba el Partido Socialista Croata y lo que buscaron fue una solución intermedia en el que el matrimonio homosexual tuviera prácticamente los mismos derechos que el matrimonio heterosexual, solo que las parejas homosexuales no podían hacer adopción conjunta, sino que solamente podían hacerlo a través de una madrastra o de un padrastro, etcétera, ¿no? Y otro movimiento que también fue muy fuerte y generó una gran polémica fue, bueno, en un partido antes del Mundial de Brasil, un jugador de la selección croata, Josip Simonic, vitoreaba al público con un eslogan de la Croacia independiente, de la Croacia de la Segunda Guerra Mundial, que pues es conocida como un régimen responsable de la muerte de miles de serbios, de miembros de la comunidad roma y por supuesto también de judíos. Y bueno, fue sancionado, pero en cualquier caso generó una polémica a nivel interno sobre cuál es, digamos, el pasado, ¿no?, del que parte un poco Croacia como Estado, ¿no? Y hubo un debate entre las corrientes pues, que animaban al revisionismo histórico, hablaban de abandonar el pasado, otros de tener buenas relaciones con Serbia y reconocer, ¿no?, el asesinato masivo de serbios durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, generó toda una serie de sacudidas de conciencia, ¿no?, a nivel local. Efectivamente, sí. En esta línea también la reciente sentencia del Tribunal de la Haya, ¿no?, diciendo que no hubo un genocidio por parte de los estados matrices de los dos contendientes en las guerras de Bosnia, ¿no? Miguel. Sí, sí, sí. Sí, a veces se une con un movimiento puntual en Vukovar, de gente vinculada al nacionalismo croata, que apostaba porque no fuera reconocido el alfabeto cirílico asociado, ¿no?, a la comunidad serbia en los carteles oficiales, ¿no? Y entonces fue han sido 2 años, ¿no?, en el que no es que haya habido tensiones, pero sí ha habido un debate público bastante abierto sobre el tipo de relación que tienen Serbia y Croacia. Y efectivamente esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en la que, bueno, Croacia denunciaba a Serbia por genocidio en el caso de Vukovar, esta misma ciudad de la que estoy hablando, y por otro lado Serbia acusaba a Croacia de genocidio en lo que fue denominada como la Operación Tormenta, cuando en 1995 más de 200.000 serbios fueron expulsados de la zona de la Krajina y de Eslavonia. La solución a la que llegó a la Corte Internacional de Justicia es ambivalente. Por un lado reconoce que ha habido limpieza étnica, por un lado reconoce que todos han sido víctimas y agresores que cometieron una injusticia contra la población del otro grupo étnico, pero al mismo tiempo no considera que esto fue un genocidio.
Entonces, esto ha servido un poco como alivio a las partes para, por un lado, acusar a otra parte de responsabilidades, pero por otro lado, no sufrir las responsabilidades derivadas, ¿no?, de un genocidio, que en el caso de las guerras de secesión de Yugoslavia solamente se ha dictaminado sobre el caso de Srebrenica. Sí, claro, en este sentido, el tema del revisionismo histórico, de la recuperación de la memoria histórica, en este tema tampoco los Balcanes son ajenos, ¿no? Sí, sí. Claramente es otro de los temas que tienen en común con el resto de sociedades europeas y que, por lo tanto, no podemos obviar. No, y mientras estén presentes, sobre todo las víctimas, las heridas de la guerra, pues este tema será muy recurrente, ¿no? Otra cuestión relacionada también con los movimientos sociales y que ha tenido muchísima repercusión fueron las movilizaciones que hubo en febrero del 2014 en Bosnia, que eran las primeras movilizaciones importantes, además, que había desde la guerra, ¿no? Sí, se denominaron en algunos casos como la primavera bosnia, un poco haciendo referencia a lo que había sucedido en los países de la ribera norte africana desde el año 2010. Y efectivamente, una de las principales características o de lo más significativo de esos movimientos sociales en Bosnia, en un país que está totalmente estancado a nivel político por ese inmovilismo constitucional en el que se ha estancado durante los últimos 20 años, incluso podríamos sí, el llegar... bloque étnico, institucional, bucle étnico, ¿no? Ese bucle étnico, efectivamente, en el que ninguna fuerza política representativa da un paso hacia adelante para romper la baraja y avanzar en ese proceso de cambio institucional y político que es estrictamente necesario poner en marcha en Bosnia. Y, sin embargo, es la propia ciudadanía la que al final rompe esas líneas de fractura basadas en cuestiones nacionales. O sea, hay que superar el debate de lo étnico, de lo interétnico, por un debate de lo civil, ¿no? Efectivamente. Conquistas sociales, digamos. Eso es lo que hacen los ciudadanos bosnios en la primavera del año pasado. Plantean una serie de reivindicaciones sociales, toman las fábricas, las movilizaciones comienzan en las ciudades más industrializadas. En Tuzla, ¿no? En Tuzla, sobre todo. Se organizan, es decir, esto nos da muestra de una reconstrucción de la sociedad civil muy potente, puesto que volvemos a tener otra vez podemos hacer referencia al Occupy Wall Street, a 15M, también en Bosnia, en un país que ha sido un protectorado de facto durante los últimos años, durante los últimos 20, 25 años, y sin embargo los ciudadanos quieren reaccionar contra ese estancamiento político basado en lo nacional, en los ejes nacionalistas, y lo fundamentan sobre otras cuestiones. En una petición, un cambio en las políticas neoliberales que se están implementando en Bosnia, debido también a la exigencia de ese principio de condicionalidad europeo que les exige poner en marcha unas determinadas políticas. También a mí lo que me parece como muy interesante también es que las reivindicaciones ya no van tanto dirigidas a veces a la comunidad internacional o a la guerra, sino también a la responsabilidad de los propios políticos locales, ¿no? Casos de corrupción, salarios excesivamente elevados, bloqueo de las instituciones, como ya había ocurrido antes, ¿no? Cuando hubo muchísimas dificultades para conseguir un DNI para ciudadanos locales, es decir, ese bloqueo que a la gente ya le produce cierta claustrofobia. Sí, los ciudadanos rompen con esa tendencia del victimismo que estamos acostumbrados a recibir desde Balcanes occidentales, que desde que tenemos conciencia de ello es el discurso que nos llega. Nosotros somos las víctimas, nosotros no somos capaces, nosotros necesitamos un tutelaje externo que nos permita avanzar, y sin embargo son los ciudadanos de una sociedad que está rota, que lleva rota mucho tiempo, los que están dando el primer paso, han dado el primer paso en ese sentido, ¿no? Veremos un poco en qué va a quedar esa organización social. No, a mí me parecía importante hablar que, aunque se esperaban grandes cambios después de esas movilizaciones, una especie de politización de la sociedad a nivel democrático, en las elecciones últimas celebradas en Bosnia volvieron a ganar los mismos partidos políticos que habían ganado en 1991. Y a mí me pareció muy interesante una intervención de un intelectual bosnio en Belgrado hace apenas unas semanas, y él daba sus argumentos para explicar por qué no había habido una alternancia de partidos políticos durante la transición. Él hablaba de que más o menos en las elecciones votan más de un 50% y que ese 50% directa o indirectamente está vinculado a esos partidos políticos que a través de las instituciones públicas, a través de concesiones públicas, a través de las relaciones familiares de personas que están conectadas también con las instituciones públicas, hacen que prefieran la alternativa conformista de seguir en ese sistema que, digamos, arriesgar por el miedo a que haya unas movilizaciones que se vinculan muchas veces también a las movilizaciones que hubo
durante los años 90 en Bosnia. Mientras que hay otro 50% que se queda fuera de las instituciones, que no se siente identificada con ningún partido político y por eso se genera cierto, digamos, bloqueo institucional y, digamos, esa situación también de claustrofobia, ¿no?, de la que hablaba antes. Y por eso me apetecía incluir en el programa una canción del grupo Dubiosa Collective. Es un grupo bosnio, un grupo muy reivindicativo, un grupo alternativo que toca música reggae, en concreto una canción Kazu, que significa dicen, del álbum de 2013 Absurdistán, y en una de sus estrofas dice: dicen que viene el final del mundo, dicen que los bancos nos llevaron a la crisis. Reggae balcánico, estupendo. Reggae balcánico. Mozgova. Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odlivu mozaka. Opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube, ali zvaljuje plombe. Što je babi milo, to joj se i snilo, kažu na Jamajci ganđu prodaju na kilo. Nemoj vode vruć, kod nas toplu ubija, igrali smo dobro, ali zajebo nas sudija. Od trave, kažu ako nemaš stav, odmah ti ga stave. Da su plavke grublje nego trke i brinete i da okus bude bolji s kašikom vegete. Neće nikad prestat glave da nam pune, sve dok je ovaca neće falit pune. Spale su nam gaće, zagrizi smo udice, glave nam u pjesku, nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake 2 godine, a ja glasom za kafanu i marihuanu. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali iz grana. Od Vatikana do... Unas movilizaciones que no se mueven tanto en el orden de lo político, pero que me parecen que son muy interesantes, son las movilizaciones de solidaridad que hubo tanto en Bosnia como en Serbia, y también esa conexión internacional entre esos países y la ayuda humanitaria que se proveyó durante las inundaciones. Sí, las terribles inundaciones del otoño pasado, que efectivamente... anegaron, sí, la región. Totalmente. Y es más, pusieron de nuevo a la región en el mapa, pese a que los medios de comunicación tampoco le dieron demasiado bulo, y pese a la necesidad de ayuda por parte de Europa que necesita toda esa región. Sí, estamos hablando de que en 4 días cayó una cantidad de agua equivalente a 4 meses. Fue una desgracia tremenda, ¿no? Bueno, también ha tenido mucha repercusión los incidentes del partido de fútbol entre Serbia y Albania, cuando apareció un dron de la Gran Albania en el estadio y de alguna manera volvió otra vez el conflicto, ¿no? Sí. Cuando realmente las relaciones entre Serbia y Albania durante las últimas décadas han sido inexistentes o simplemente cordiales, ¿no? Se vinculó de alguna manera de forma forzada con Kosovo cuando no... Sí, es paradójico ver cómo efectivamente la ciudadanía se está movilizando en países como Eslovenia, que incluso tumbó un gobierno hace 2 o 3 años, los movimientos sociales en Eslovenia, cómo se han movilizado también en Croacia, cómo tienen incluso representación parlamentaria. Se prevé que estos movimientos sociales van a tener representación parlamentaria en Croacia en torno a un quinto de los escaños. Y además también vemos que la ciudadanía está despertando en un país que está destruido como es Bosnia, y sin embargo en un partido de fútbol vuelven a aparecer esos bajos instintos que bueno, retrotraen a los peores años. Sí, a mí me da como mucho miedo el hecho de que a veces ante la falta de soluciones políticas por parte de los gobiernos locales se puede utilizar un conflicto puntual como puede ser un partido político para utilizar el nacionalismo. Sí. Y para utilizar el nacionalismo acompañado, ¿no?, de todo el sensacionalismo que hay en torno a los medios de comunicación, porque también es verdad que no vamos a negar, en el caso de Serbia-Albania o serbios y albaneses, las relaciones, es decir, aunque no son de tensión política o tensión étnica, son inexistentes, es decir, apenas hay un fluido de personas que vayan de Pristina a Belgrado, de Belgrado a Tirana, y a mí me llamó mucho la atención cómo en un conflicto debía ser, digamos, interpretado solamente en el orden de lo deportivo, pues bueno, unas declaraciones puntuales se convirtieron en un gran conflicto incluso diplomático. Apareció el primer ministro de Serbia hablando de provocación y luego el primer ministro de Albania hablando de
de Serbia como un país racista y evidentemente en lugar de haber tenido una postura moderada, ¿no? Y haber hablado simplemente de responsabilidades individuales de los futbolistas o de los hooligans, ¿no? que salieron al campo, convirtieron aquello en un debate y me dio un poco de miedo que la gente fuera detrás. Sí, bueno, eso es a lo que iba un poco, ¿no? La capacidad o la intencionalidad de la élite política en estos países todavía de intentar arrastrar a sus ciudadanos en base a cuestiones de tipo nacionalista, Sí, sí. desde las vísceras, desde el estómago, ¿no? Ahí hubo un Desde- conflicto ahí como dialéctico entre cuestiones de ámbito nacionalista y Sí. cuestiones de ámbito civil. Y no sabemos ahora mismo exactamente en qué dirección va. Por ejemplo, el caso de Macedonia sí que me parece como muy Sí. representativo de Las cómo... movilizaciones estudiantiles. Movilizaciones sí. estudiantiles desde noviembre del 2014 en Skopje, cómo esas movilizaciones locales tuvo eco internacional. Por ejemplo, Judith Butler o Slavoj Žižek o el mismo músico Manu Chao apoyaron, ¿no? Ya no estábamos en el debate, ¿no? sobre albaneses o macedonios, sino simplemente era una ley del gobierno que los estudiantes consideraban que era injusta, que era intervencionista. Ellos apostaban porque la universidad se quedara al margen de la interferencia del Estado. Y como resultado, aunque siempre en la región se habla de estas cosas en términos pesimistas, pues lograron su objetivo. Lograron que la ley se retrasara en su aprobación y que tuvieran que negociar con una institución o una organización que se ha hecho cada día más común, sobre todo desde las movilizaciones de Bosnia, que son los plenums. Es una Sí. fórmula de asamblea fuera incluso de las organizaciones, sino que son individuos, un poco, término a lo mejor del 15M, ¿no? Que se unen a un grupo que vienen de diferentes sectores de la sociedad, que vienen del ámbito de las ONGs, del ámbito de la cultura, del ámbito de la clase trabajadora, y acuerdan reunirse para conseguir unos objetivos. Sí, sí, sí. En este sentido, yo creo que es importante aquí destacar esa fractura entre la élite y la ciudadanía, ¿no? Ese discurso del arriba y abajo que va más allá de otras cuestiones ideológicas en este momento en los Balcanes. Sí, sí, y es un debate además a nivel europeo, es decir, eso nos da cuenta de que la región está integrada en dinámicas políticas relacionadas con Europa. Efectivamente, en esta línea lo que está sucediendo en Kosovo desde las elecciones nos da una buena muestra de ello. Sí, los desplazados, ¿no? El tema de los desplazados es evidente. Y además, una de las causas de estos movimientos de desplazados, en el cual están creciendo de manera exponencial el número de personas que sale de Kosovo, en parte tiene su origen en un acuerdo que está tutelado por la Unión Europea. La Unión Europea lo que dice es... señores, tienen que llevarse bien, Kosovo, Serbia, tienen que ponerse de llevarse acuerdo. bien, sí. Entonces, como se ponen de acuerdo, firman un acuerdo efectivamente entre ellos, por el cual los ciudadanos kosovares tienen libertad de circulación dentro de Serbia, Sí, sí. que se ha puesto en vigor este año, hace aproximadamente 2 meses. Y no, en paralelo... no es solamente un problema del EULEX, también es un problema de Frontex, es un problema también de la frontera con Hungría, es decir, es un problema europeo. Claro, en este sentido tenemos una serie de personas que aprovechan que ahora mismo pueden desplazarse libremente hasta la frontera con Hungría pisando territorio serbio y que quieren salir de la miseria. Y por eso vemos cómo se han incrementado de manera exponencial el número de personas que quieren salir, 50.000 personas en 2 meses. Es que es una barbaridad para un país de 2 millones de habitantes. Sí, sí, piden el asilo en Alemania, ¿no? Piden el asilo en Alemania, los alemanes quieren reformar la norma, las leyes de extranjería, quieren reforzar la frontera y las leyes de asilo, que es lo más importante. Sí, sí. ¿Y cómo lo van a hacer para quitarse de en medio a esta avalancha de peticiones de asilo de kosovares? Directamente tachando a Kosovo de un Estado seguro. En el momento que Kosovo tiene el estatus de Estado seguro, ya en ese momento todas las peticiones de asilo y refugio son rechazadas. Claro. No les hace falta, también se ha dicho de paso, porque el 99% de los peticionarios de asilo procedentes de Kosovo son rechazadas por Alemania, porque quieren mostrar mano dura en relación con estos, Sí, con estos ciudadanos, ¿no? Me acuerdo especialmente hace 1 año y medio, por todas las personas que emigraron desde la región a Alemania, a Austria, etcétera, hubo quejas de diferentes miembros de la Unión Europea y entre esas quejas lo que se amenazaba o con lo que se amenazaba a Serbia y países vecinos era con volver a introducir otra vez el régimen de visados. Y claro, de las cosas probablemente en que generaría más disturbios a nivel social sería la vuelta a los visados. Hay que recordar que fueron 20 años, ¿no?, de restricción de visados que generaron que toda una generación pues apenas pudiera viajar entre países vecinos y por supuesto no pudiera acceder a la lista Schengen. Sí, no, lo más paradójico de todo yo creo que es una política impulsada por la Unión Europea a nivel de la cooperación regional que no sabe cómo lidiar con las consecuencias de esa política. Es decir, volvemos a encontrarnos con políticas europeas que tienen un inicio pero no tienen un análisis sobre las consecuencias y cómo van a gestionar esas consecuencias. ¿Y cómo podemos concluir, es decir, esa relación siempre
complicada y compleja entre la Unión Europea y la región. Bueno, yo creo que lo que tenemos que ver es cómo va a afectar la posición de la Comisión Juncker, ¿no? que tomó posesión ahora en noviembre y que ya dijo que iba a congelar el proceso de ampliación, lo cual va a ser directamente abogar por los partidarios de la fatiga a la ampliación desde Europa, pero también una fatiga de los candidatos hacia Europa. Hoy mismo creo que salía en la prensa, no era en relación a Balcanes, pero salía en la prensa que Islandia retira su candidatura a la Unión Europea. Ajá. En el caso de Balcanes es más improbable, porque los candidatos más pobres les interesa estar en la Unión Europea y van a seguir apostando por ello, pero no vamos a descartar otra serie de escenarios. Yo creo que no debíamos descartar otra serie de escenarios, sobre todo en el caso de Serbia y sus relaciones con Rusia, que pueden, en fin, afectar en alguna forma a las relaciones bilaterales Serbia-Unión Europea, también a ese proceso de ampliación y también al ámbito de la geopolítica. Bueno, pues hablamos de política con letras grandes y hablamos de política con letras pequeñas. Hemos intentado hacer un compendio de la situación actual en la región desde los últimos 2 o 3 años y nos gustaría terminar con un tema que ha sido escuchado todos estos días o todas estas semanas o desde noviembre del 2014 en la universidad en Skopje, que forma parte un poco de esas zonas autónomas que han creado los estudiantes. Es una canción del grupo Bernays Propaganda, Ubime, y dice algo así como: ¿por qué has nacido? ¿Por qué vas a morir? Tú conoces la razón para vivir. No me gustas. No tengo el mismo color que tú. El odio pertenece a ti. Mátame, mátame. No sé como tú. Bueno, tremendo. Tremendo. Miguel Rodríguez Andreu, editor de la revista Balcani y residente en Belgrado, junto a Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, nos mostraron la letra pequeña de la Sociedad Europea de los Balcanes. Con su música nos despedimos.